le bendiga. Qué linda se ve la iglesia esta mañana. Comenzando por mi esposa. Se ven todos bellos. En esta mañana, como siempre, para mí es un honor, un placer estar aquí de este lado del púlpito. Y yo sé que de allá se ve fácil, pero no es así. Pero estamos disponibles para que Dios nos use en la manera que Él quiera y cuando quiera y en el lugar que sea. Y en esta mañana traigo un tema, yo diría que más que interesante, y es un tema que a lo largo de los años ha sido, por decirlo así, de alguna manera quizá enseñado, de una manera quizá no tan correcta, solo por decirlo así, y en algunos casos se ha sacado de contexto. Y en esta mañana, con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo, vamos a tratar de entender algunas cosas. Y hablando de eso, cuando estaba preparándome para el mensaje, me di cuenta de dos cosas. Y siendo honesto, me di cuenta de dos cosas. Y una de ellas es que la necesidad y la dependencia de Dios va más allá que lo que podemos imaginar. La dependencia de Dios va más allá de una enfermedad, un trabajo, cualquier situación difícil, que es por lo general cuando pensamos que dependemos de Él en ese momento. Y la dependencia y la necesidad va incluso más allá de nuestra propia vida. Y al final del mensaje quizá lo vamos a entender mejor. Esa es una de las cosas. La segunda fue que me di cuenta también que nosotros, y voy a decir yo personalmente, porque vengo de una iglesia y mi esposa sabe desde adolescente, en el tiempo de que conseguir una Biblia era un poco difícil y a veces uno dependía de quien, o del lector, de quien leía la Biblia, y por lo general eso es lo que entendíamos, porque casi no leíamos. Incluso habían personas en la iglesia que no sabían leer. Ese caso todavía se da en algunos lugares, pero ya como en este tiempo hay tanto acceso a informaciones, tenemos buenos maestros que se han preparado para enseñar a la iglesia, pues muchas cosas han cambiado. Entonces, una de las cosas que me di cuenta es que hay de los 3 errores que a veces cometemos al tratar de interpretar este tema. El fruto del Espíritu Santo. Desde siempre yo pensé o creía que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza eran los frutos del Espíritu Santo. Y esto no me pasa a mí o no me pasó a mí, sino quizá a muchos de nosotros. Pero ¿qué pasa con esto? Cuando interpretamos los frutos, en vez de el fruto en singular, da la impresión de que si yo tengo uno y no tengo los demás, debería estar bien porque es una evidencia del Espíritu Santo. Da la impresión que si tengo fe y no tengo amor, debería estar bien porque es una evidencia del Espíritu Santo. Si tengo paz, no tengo dominio propio, puede suceder lo mismo. Si yo, por ejemplo, soy bondadoso, pero quizá no tenga amor. O sea, lo que Pablo estaba interpretando aquí es un conjunto, en singular, un conjunto de cualidades, evidencias que forman un carácter. Forman un solo carácter, no varios. ¿Y qué pasa con esto? Si una persona, un cristiano, incluso con buena intención, va a Gálatas 5:23, que aunque lo tengo ahí, lo vamos a usar para referencia porque no es la cita que voy a usar. Y también si no se me desesperan, luego le digo por qué. Si una persona, un cristiano bien intencionado, lea Gálatas 5:23 y ve esas 9 evidencias que Pablo habla, que juntas conforman el fruto del Espíritu Santo,
inmediatamente va a pensar de que, wow, todo esto es difícil. Es como leer el Sermón del Monte. Es algo que casi imposible. Pero ¿qué pasa con eso? Eso es uno de los errores que cometemos al tratar de pensar que es frutos y no es el fruto del Espíritu Santo, un solo fruto del Espíritu Santo. Es comparado como el agua del mar, es infinita. Sabemos que hay mucha agua, pero no la podemos contar. Entonces, el segundo error es que a veces confundimos los dones del Espíritu Santo y los talentos con el fruto del Espíritu Santo. Los dones son buenos, pero los dones son dados por Dios a la iglesia para ser usados en la iglesia. Dones y talentos son usados, dados por Dios a la iglesia para ser usados en la iglesia. Si usted canta, si usted predica, si usted enseña, si usted toca, siéntase orgulloso, siéntase privilegiado porque Dios lo está usando. Lamentablemente, eso no es una evidencia de salvación. Yo sé que esto puede ocasionar confusión, pero acuérdense que Jesús mismo dijo, en aquel día, muchos me dirán, hice esto. Entonces, esa foto que ven ahí, que las uvas se ven perfectas, y las hojas, si pueden ver las hojas, a propósito, mi esposa me preguntó, pero hay fotos más bonitas que esa. Bueno, esa es la que yo quiero. Y por un propósito, esas hojas están así. Jesús usó bastante la vid o las uvas para enseñarnos cosas. Si ven esas uvas que se ven perfectas, sin embargo, las hojas no lo están. Alguien comparó las hojas de un fruto con los talentos y los dones. Son buenos para la iglesia, pero lo importante es el fruto. Y no estoy diciendo que los talentos, a mí me encanta la música, y Jimmy lo sabe, no solamente la música, hay bastantes dones, bastante talento, deben ser usados en la iglesia. Incluso talentos allá afuera, aunque el hombre lo use como él quiera, fueron dados por Dios. El talento, todo lo que sabemos, lo que podemos aprender, es para uso en plural, para la iglesia, o sea, en conjunto. Pero el fruto del Espíritu Santo es un solo. ¿Y qué pasa con eso? Yo no quise ir a Gálatas 5:23 y empezar uno por uno a describir esas nueve evidencias. Que no se lo olviden, no son 9 frutos, son 9 evidencias que forman un fruto. Y pasaríamos la mañana entera hablando de amor, de paz, de gozo, de bondad, de benignidad, fe, de todo. Y ese no es el tema de hoy, porque eso, por lo general, ese versículo lo podemos leer en la casa para reflexión, igual que lo que está antes, que Pablo habla de las obras de la carne. Es un montón de cosas que eso para reflexión. Y eso nosotros mismos nos examinamos a leer. Pero no es el tema de hoy, porque el tema de hoy va más allá que eso. Por ejemplo, cuando uno interpreta de que, ok, yo tengo talento y creo que es algo que yo lo he estado haciendo por mucho tiempo en la iglesia, pues yo creo que me toca un lugar en el cielo por esto. Lamentablemente no es así. Son buenos y no solamente bastante cosas que Dios le enseña y nos da para usarlo, para la iglesia, usarlo allá afuera, pero no es la evidencia, lamentablemente, de salvación. Ese es el segundo error. El tercer error, y creo que es el más importante, es que a veces creemos que el Espíritu Santo o el fruto del Espíritu Santo depende de mí. Ese es el error más grande. Cuando pensamos que lo que está ahí depende de mí, de lo que yo haga. Por ejemplo, cuando una persona lee Gálatas 5:23 y empieza por amor, lo que va a hacer esa persona inmediatamente es tratar de ser amorosa. Y eso no está mal. Empezar a ser amorosa con el vecino, con todo, hasta con el enemigo.
¿Sabe qué va a pasar con eso? Puede ser que dure una semana o un mes. Porque eso no depende de nosotros. Yo puedo decir, bueno, yo soy una persona impaciente. Yo, como leí eso y dice que es fruto del Espíritu Santo tener paciencia, yo voy a desarrollar paciencia. Y yo puedo intentarlo. Y quizá empiece y empiece bien. Esa paciencia va a durar hasta que en la 77 uno se me cruce adelante y me choque el carro nuevo. Hasta ahí llegó esa paciencia. Yo puedo decir, voy a desarrollar paz o gozo, porque eso es el Espíritu Santo. Si está en mí, yo lo voy a desarrollar, gozo. Eso le va a durar hasta que el médico le diga, mire, su examen fue positivo. Hasta ahí llegó el gozo. Y no solamente eso. Cada una de esas evidencias, si creemos que depende de nosotros, estamos mal. Ese es el peor error. No depende de nosotros. Y por eso no quise usar Gálatas 5:23. Hay una lectura que quizá ya algunos que estudian la Biblia se imaginan cuál es, que habla del fruto, habla del proceso y habla cómo se obtiene y qué tenemos que hacer nosotros como cristianos para obtener eso. Y esa cita es esta. Juan 15, del 1 al 10. Yo creo que por primera vez voy a leer tanto. Pero yo quiero que leamos esto todos juntos. Esto es en la Reina Valera de 1960. Y dice así, los que no tengan Biblia, pueden leer en la pantalla. Y dice la palabra de Dios. Yo soy la vid verdadera. Y yo quiero que antes que pongamos atención, si es posible, porque aquí está la clave que Jesús nos dio para entender esto. Si ponemos atención a esto, usted mismo se va a dar cuenta que ahí está la clave que el mismo Jesús nos dio para entender el fruto del Espíritu Santo. Dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, todo pámpano o rama, en algunas versiones, que en mí no lleva fruto, lo quitará. Todo aquel que lleva fruto, en singular, lo limpiará para que lleve más fruto, singular. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, singular, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Si guardéis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Gracias por la paciencia, por leer tanto. En esta lectura, la clave que está en esta lectura, del 1 al 10, son 10 versículos. Y exactamente Jesús repite 10 veces la palabra clave de este mensaje. Yo sé que ya empiezan a contar. No, déjenlo para luego. No empiezan a contar cuántas son. Pero aquí hay una palabra o un verbo que Jesús repite 10 veces, del 1 al 10. Ahí vemos la importancia de esa palabra. Ni siquiera es el fruto. Esa palabra es permanecer. 10 veces Jesús la menciona en ese pasaje. ¿Por qué es tan importante esto? Porque olvídense del fruto
olvídese de cualquier cosa si no permanece en Jesús, si no está pegado, conectado a Jesús. Ahora bien, la pregunta del siglo es, ¿qué es permanecer? Porque esto puede sonar un poco místico. ¿Qué es permanecer en Jesús? La semana pasada, el pastor mencionó algo que me recordó cuando fuimos a su casa y tuvimos la reunión de caballeros. Como a mí me gusta escuchar, quizá más que hablar, me gusta quizá observar, me di cuenta de algo. No es nada malo, pero me di cuenta de algo y es de la cantidad o el tiempo que tiene casado, ha estado casado con su esposa, con Iva. Den un aplauso, por favor. Me di cuenta que llevan 31 años de casado, ¿verdad? Ahí va. 31 años de casado. Pero eso no es todo. Él mencionó algo que era la clave para eso. Yo no le pregunté, pero escuché lo que él dijo. Y él enseñando, o sea, nos estaba hablando y aconsejando, o sea, nosotros, ya apenas 5 o 6 años tenemos, y para los demás, quizás alguno que tenga más años aquí casado, no sé, pero el caso es que él habló de algo y desde ese día se me quedó aquí. Y él dijo, y la primera clave de todo ese tiempo es la comunicación. Eso dijo el pastor. Y yo, la comunicación primero. O sea, olvídense de muchas cosas. Comunicación es una de las claves para todos estos años. ¿Por qué permanecer en Jesús es tan importante? ¿Cómo permanecemos en Jesús? Lo primero es comunicación. ¿Cómo se comunica usted con su esposa? ¿Cómo se comunica usted con Dios? Oración. Es la clave, el único canal para hablar con Dios, la oración. Para tener una comunicación, una comunión con Dios, primero es la oración. Sin oración, olvídese. Porque eso es lo que va primero, no es lo único. Primero lo va a mantener conectado a Jesús, comunicado con Él. Él no le dijo incluso este verbo aparece en imperativo. Él nunca le dice a los discípulos, den fruto, tienen que dar fruto. No, él le dijo, permaneced. Los que saben de gramática saben qué significa eso. Es un mandato. Permanecer en Jesús. Y luego entonces pensar en el fruto. Porque si la rama no está pegada al árbol, olvídese de las uvas que se ven bien bonitas, olvídese del mango, del aguacate, de todo eso. Si la rama no está pegada al árbol, no hay manera de que dé fruto. Por eso es tan importante entender esto. Sin Jesús, sin estar conectado de una manera comunicativa con Él, primero, no hay manera. ¿Por qué? Porque el fruto no depende de nosotros. Si empezamos a hacerlo, como dije anterior, de parte de nosotros, con nuestra propia fuerza, no vamos a ningún lado. No va a durar una semana, 2, hasta un año. Pero eso va a menguar, porque no depende de nosotros. El amor, por eso, cuando Pablo está hablando Pablo estaba hablando de alguien, es como describiendo a alguien por su carácter. Y estaba señalando las virtudes, las evidencias de ese carácter, de esa persona. Y esa persona es la persona de Jesucristo, que debe ser desarrollada en el creyente. Pero ¿qué pasa? Para muchos, quizás me incluyo yo, no voy a... Pero quizás para muchos es más fácil entenderlo así. Es más fácil entender que son frutos porque yo puedo coger uno y dejar los otros. Y si hablo de amar, pues yo voy a amar a quien me convenga. Es decir, yo amo a Jimmy porque Jimmy tiene varias cosas en común conmigo. Jimmy es músico y él me puede enseñar algunos acordes nuevos. Yo amo a Jimmy. Yo digo amo a Jimmy porque Jimmy es contratista. Yo trabajo también en construcción, me puede dar trabajo. Y lo amo. Pero ¿qué pasa con la hermana Isabel, por ejemplo? Raquel, no tiene nada en común conmigo. ¿Ves dónde está la diferencia? En Jesús eso no pasaba. Jesús, Jimmy era igual, Raquel, cada persona que se encontraba con Jesús para él era igualito.
Ahí está el problema cuando el hombre quiere hacer las cosas por sí mismo. Y aún tenga buenas intenciones. Óigame esto es tan delicado, por eso este tema es bien delicado. Una persona con buena intención, porque si llega a los pies de Cristo, lo primero que va a hacer es, yo voy a cambiar. Y eso no está mal. Yo fumaba, no voy a fumar, yo lo que sea. Oye, y puede tener hasta un dominio propio y tratar de hacerlo. Pero el problema es que no va a durar eso, porque somos humanos. Y ese es un problema del humano, nacimos con eso. Y si Dios no está dentro de nosotros, Jesucristo, lamentablemente no va a pasar. Y eso se hace, porque la diferencia, hay una frase que yo no quise decir, pero la voy a decir. Una frase bien popular, que dice, un texto sacado de su contexto podría llegar a ser un pretexto. ¿Qué pasa con esto? Cuando yo veo eso, igual que una vez que prediqué del Sermón del Monte, cuando veo todo esto, yo digo, no, eso es imposible. Yo no voy a hacer esto. O si no lo hago a mi conveniencia, como dije. Bueno, yo voy a tomar el que más me convenga de estos 9 frutos y los demás que me caigan atrás. Eso pasa a veces cuando queremos interpretar el texto a la manera de nosotros, por conveniencia, pero Jesús no trabaja así. Hasta donde yo sé, Jesús tenía las 9 evidencias completas. Tenía amor, gozo, paz, paciencia, habilidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, completo. Y cuando vemos eso decimos, yo no puedo, yo no soy Jesús. No, eso es una excusa primero. Lo primero es que pensar que yo lo voy a hacer por mi cuenta, ahí está el error. Pero pensar que es imposible, eso es otro error. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros. Lo que pasa es que hay algo que se debe hacer primero y es estar conectado a Jesús, comunión con Él, para que Él pueda entrar aquí. Y cuando el Espíritu Santo entra, se refleja afuera. O sea, no es de afuera hacia adentro, como los dones y los talentos. Dios se lo da al hombre para ser usado. El fruto del Espíritu Santo es algo que brota, porque está dentro del creyente. Y yo sé que esto, la diferencia también es, Jesús nació con ese carácter, nosotros tenemos que desarrollarlo. ¿Se desarrolla cómo? Primeramente conectado a la rama. Porque si la rama, o sea, no hay nada, no puede hacer nada. Eso es una cosa. Lo otro es que para muchas personas, quizás no pueden entender de que, pero ¿cómo funciona esto entonces? ¿Cómo es? Hay un proceso. Y ese proceso lo hace el Espíritu Santo en tu vida. Pero tú primero tienes que estar conectado. Por eso que yo no entiendo a veces que un cristiano sin una vida de oración, no entiendo cómo vive. No entiendo cómo una persona creyente que es nacido de nuevo no tiene un hábito de oración. O sea, es algo lógico, por decirlo así. Porque es que sin oración no puede haber conexión. No hay manera, porque entonces, ¿cuál es el motivo? O sea, ¿por qué somos cristianos entonces? Venimos a la iglesia por la razón que sea, menos por la razón principal. Entonces, si no hay conexión, no hay nada. Lo otro es lectura, la Biblia, la palabra. Incluso, él dice ahí, ustedes ya están limpios, le dijo a los discípulos. ¿Por la qué? Por la palabra. O sea, la palabra es que nos limpia y eso es lo segundo que debemos hacer, de estar empapado de la palabra de Dios. Empapado. Y no solamente leer, sino meditar en ella. Como dijo David, meditar en la palabra. A veces leemos por leer, como si fuera un libro cualquiera. Esto no es un libro cualquiera. O sea, hay que leerla, meditar y en oración decirle a Dios que le pueda dar entendimiento, discernimiento de lo que lee. Porque de lo contrario no va a entender nada tampoco. Entonces eso, comunicación, lectura, empapado. Una vez alguien preguntó, pero ¿y cómo entonces me lleno del Espíritu Santo? Eso no es tan difícil. Entenderlo no es tan difícil. De la misma manera que nos llenamos de Netflix, nos llenamos de YouTube, nos llenamos de haciendo cosas que se van sumando y sumando, estamos llenos de, no voy a decir algo porque en Santo Domingo suena,
Pero nos llenamos la cabeza de cosas, así mismo como nos llenamos la cabeza, la mente de cosas que es lo contrario. ¿Cómo se llena una persona del Espíritu Santo? Pues buscando las cosas espirituales. ¿Cómo se llena una persona de carnalidad? Pues con las cosas carnales. Un vaso se llena de agua con agua. O sea, es algo casi lógico de que el cristiano debe buscar las cosas espirituales para poder ser lleno del Espíritu Santo. Como dijo Pablo, Pablo incluso comparó eso con la borrachera. Le dijo, ustedes en vez de borracharse, en vez de emborracharse, llénense del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque así mismo como el alcohol toma control del ser humano, toma control, así mismo el Espíritu Santo tiene que tomar control de nosotros. Pero eso pasa cuando Él está adentro. Entonces brota afuera. Todas esas evidencias, entonces se van a ver afuera. Luego que Él está aquí adentro. Y eso no pasa simplemente en el Nuevo Testamento. Si alguien que ha leído la historia, no la historia de Ezequiel, y si estoy mal, el pastor me puede decir, pero Ezequiel vio una visión de que un río salía del templo. Y ese río salía del templo, y él dice que le llegó a los pies, y cada vez que pasaba a cierta altura le medían. Y esa visión que vio Ezequiel, de los pies, de que venía el agua a los pies, lo primero es que el Espíritu Santo es que te trae los pies de Cristo. Cuando el río le llegaba a la rodilla es símbolo de humillación, de oración, porque ya el Espíritu Santo te trajo, tú eres creyente, ahora tienes que humillarte y buscar. Medía más y le llegaba a los lomos. Cuando la Biblia habla de los lomos, no habla de esto aquí. Anteriormente yo sí pensaba que eran los lomos aquí afuera. Pero lomos es la cintura, porque en los tiempos de guerra los hombres tenían que apretarse los lomos, era la cintura y prepararse para la guerra. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se prepara. Después que tú estás humillado, te prepara ¿para qué? Y dice Ezequiel que fue midiendo y cuando ya al final le llegó a los hombros, pero él dice que ya no podía él, sino que era llevado ¿por qué? Por las aguas. Ya las aguas lo dominaban. ¿Qué significa eso? Que ya el Espíritu Santo lo dominaba él. Ya estaba tan lleno, ya lo que él hacía, ya no lo hacía él, sino que ya iba por el Espíritu Santo guiado. Y cuando se da esto, es cuando Pablo que entendió claramente eso, dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Porque se dio cuenta que lo que hacía él, ni siquiera lo hacía porque él lo quería hacer. Es que ya brotaba de dentro, brotaba el Espíritu Santo afuera. Todo lo que hacía, ya decía que ni siquiera soy yo ya. Y cuando el creyente llega a un punto de que aún, no piensa de esta manera, porque hay algo que yo a veces no entiendo, y esto quizá parezca un poco chistoso. Pero un pastor dijo una vez, la mayor evidencia de los deseos de la carne es cuando una persona, incluso puede ser hasta cristiana, diga, eso pasa mucho en personas ya mayores, dicen de que si tú me vas a dar algo, dámelo aquí porque allá yo no quiero nada. Si tú me vas a dar algo, algún regalo, dámelo ahora porque cuando yo me muera, ok, hasta cierto punto, bueno, de acuerdo a la carne, está correcto. Pero la carne, por eso quieren que le den las cosas aquí, porque saben que la carne no va para allá arriba. Es un ejemplo. Lo otro es, comparando con el Espíritu Santo, es cuando la persona piensan y están tan amarrados aquí, que lo menos que piensan en las cosas de arriba. Pero hay cristianos que cuando le hablan de la muerte se ponen hasta las rodillas, le tiemblan. Óigame, pero Pablo dijo que, y esto es un poco quizá fuerte, Pablo dijo que morir en Cristo era ganancia. Pero cuando todavía nosotros como cristianos pensamos que las cosas de aquí nos atraen tanto, yo hablando con mi esposa, y me disculpan por esto, pero estaba hablando de un tema y estábamos manejando y ella me estaba preguntando que tenemos que hacer esto y yo le dije, y me dice, pero ¿tú crees que Cristo viene pronto? Y le dije, ojalá venga ahora. Y yo me dijo, no, espérate. Y, o sea, es como un ejemplo, es un chiste, pero es un ejemplo de que a veces las personas
están tan amarradas aquí que prefieren que Cristo no venga. Pero hay personas que en vez de predicar la venida de Cristo, predican pero eso, o sea, como cristiano, no, debemos anhelar que Él venga. Y olvídese de que usted si está preparado o no, usted es salvo. Simplemente tiene que estar conectado a Él y pensar y anhelar las cosas de arriba. Y cuando el cristiano ya piensa así, dice, ojalá vengo ahora. No importa que yo tenga un carro nuevo, no importa una casa nueva, no importa lo que sea. Acabo de comprar que se pierda. Pero como cristiano, como ser humano, se nos hace difícil pensar así. ¿Por qué? Porque queremos pensar por nosotros mismos. No está la mentalidad de Cristo aquí. Cuando la mentalidad de Cristo está aquí, pues pensamos diferente. Pensamos en las cosas de arriba. Y cuando pensamos así, vamos a entender cuando Jesús dijo, busquen el reino de Dios y justicia y los demás será añadido. Pero ¿qué pasa con las añadiduras? ¿Usted ha pensado en las añadiduras? ¿Qué son las añadiduras? Las añadiduras no es un carro nuevo. Las añadiduras no es una casa nueva. Lamentablemente. Las añadiduras no es lo que usted quiere, lo que usted necesita. Así, lo que pasa es que a veces las añadiduras que nos da Dios no las queremos. Las rechazamos. ¿Por qué? Porque no es lo que tú quieres, es lo que tú necesitas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, primero, olvídese de todo. Lo que pasa es que Dios le da, vamos a ponerlo así, un Honda Civic del 89, usted le va a decir, no, ese no. Yo quiero algo nuevo de ahora. Y no está mal, no se enojen ni lo malinterpreten. No. Dios lo puede bendecir en cualquier momento. Lo que pasa es que tenemos que estar claro en esto, de qué es una bendición, qué es no ata aquí en la tierra. Porque si Dios te da una bendición o te da algo y eso te va a atar aquí y te va a impedir de que tú busques las cosas espirituales porque tú estás atado a eso que tú le llamas bendición, pues hay un problema ahí. Tenemos que estar claro que es bendición y que es atadura. Hay cosas que aunque la vemos como una bendición, no es, lamentablemente. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que eso nos está atando. Pues si Dios te da algo y eso te impide, por ese algo tú no vas a la iglesia. Si Dios te da algo y por ese algo tú no oras. Si Dios te da algo y por ese algo tú no lees la Biblia. Si Dios te da algo y por ese algo tú no ayudas al prójimo. Si Dios te da algo y por ese algo te olvidas de las cosas espirituales, pero eso no es bendición entonces. Porque Dios no te va a dar algo así. O sea, hay que saber discernir qué es bueno, qué es una bendición y qué es una maldición, lamentablemente. Entonces hay cosas de que a veces nosotros la pensamos de la manera que el mundo la piensa. Y Jesús siempre dice, o dijo, que aquí es que está, incluso yo no hace mucho predicamos de la mentalidad, porque es que aquí es que está todo aquí, o sea, la mentalidad de Cristo es que tiene que reinar en nosotros, no la mentalidad del mundo, aunque estemos aquí. Estamos aquí, pero acuérdense que somos pasajeros. ¿Quiénes de ustedes han ido a Punta Cana? ¿Nadie? Cuando usted va, a mí me pasa cuando voy de vacaciones, no sé si le pasa a ustedes. Yo puedo ir de vacaciones y disfruto y todo, pero a la semana ya quiero volver para mi casa. Porque lo que soy es, o sea, yo voy de pasada. Y por más que te quiera, yo no sé si le pasa, pero cuando, puede ser donde sea, cuando pasan unos días ya yo quiero, ya yo extraño, aunque sea sentarme en la casa, yo extraño volver para mi casa. Esa es la mentalidad que Jesucristo quiere que tengamos. Estamos aquí como pasajeros, estamos aquí como turistas, pensando que la morada de nosotros está arriba y no aquí. Entonces, esa es la mentalidad del cristiano. Esa es la mentalidad del creyente. Pero nada de eso puede ocurrir si no estamos primero conectados abajo. Incluso todo eso es parte de las añadiduras. Tener amor, tener paciencia, tener gozo, tener paz. Si usted busca primero el reino de Dios y su justicia, conectado a Jesucristo,
eso va a brotar, que no se va a dar cuenta. Usted va a empezar a hacer cosas y usted va a notar de que, wow, pero yo de verdad estoy cambiando. Eso pasa así, porque no eres tú, es algo que está dentro de ti, que quiere salir. Es algo dentro de ti que se evidencia, hay una evidencia de eso que tú tienes dentro. Pero mientras lo queremos hacer de la manera incorrecta, de yo hacerlo, en el mundo hay muchas personas así. Personas que hacen bien, personas que son bondadosas, personas que son amorosas. Hay personas que no son cristianas y usted la ve y dice, wow, pero qué bien esa persona. O sea, qué humilde es. Eso no significa que el Espíritu Santo esté ahí. Lo que pasa es que eso es lo que vemos. Hay personas con muchísimo dinero, por ejemplo, que hacen donaciones, hacen muchísimas cosas, y uno dice, wow, pero mira qué bien, Dios bendiga a ese señor. Nosotros no sabemos de dónde viene ese dinero, no sabemos qué otras cosas está haciendo. No, o sea, hay un montón de cosas que puede confundir a la persona, puede confundir al cristiano, pensando de que, no, que esa persona es bien. Y incluso hay personas que dicen que no necesito ni siquiera arrepentirme porque yo estoy bien, yo lo hago bien, pero lo hace a su manera. Lo que le quiero decir es que aún nosotros como cristianos no podemos hacer las cosas tratando de nosotros hacerlas, sino que primero buscar a Dios conectado, comunicación con Él, comunión con Él, empaparnos de la palabra, que cuando usted salga afuera y hable con alguien, ese alguien se dé cuenta sin usted decirle, pero esta persona tiene que ser cristiano obligado. Es que no hay manera. O sea, es que, porque es que, y no estoy hablando de vestimenta, no, nada de eso. Es que eso es tan fuerte que es más allá que eso. Es más allá de una vestimenta, es más allá de la apariencia. Cuando eso está, cuando el Espíritu Santo está dentro de usted, usted puede hablar, está hablando con quien sea y esa persona va a notar algo diferente en usted. Lo va a notar, pero no, ese algo no es porque usted lo provoque, sino que sale solo. Y esto pasa cuando estamos conectados. Otra cosa es, oye, pero ¿cómo funciona eso? El proceso de ese fruto. Yo no sé si ustedes, no sé si la mayoría aquí son personas quizás de ciudades o de campo. Yo vengo de un campo, pero campo, donde mi papá, por ejemplo, desde los 8 años, me iba con mi papá al campo y enciendo productos que usted se puede imaginar, todo se cultivaba en el campo. Arroz, todo, fruta, todo era fresco. Incluso cuando mi mamá, o cuando se comía carne allá, no la compraban. Mi mamá tenía muchas gallinas y incluso tenía como un sonido especial que hacía, venían todas. Y le echaba maíz y era casi incontable la mayoría, o sea, la gallina que tenía. O sea, es una vida de campo tuve yo. Y mi mamá cuando había que cocinar carne, señalaba uno y había que correr a través y agarrarlo, por ejemplo. Lo que le quiero decir es que yo me crié en el campo y aprendí el proceso de muchos productos. Y solamente para nombrar uno, el arroz, por ejemplo. El arroz se cultiva en un lugar no solamente húmedo, es un lago, tiene que ser, es agua. Y el arroz cuando está creciendo, creo que Inocencio más o menos sabe también de esto. Y no solamente eso, cuando está creciendo, anteriormente se contrataban niños, o sea, adolescentes, para que empezaran a hacer bulla cuando el arroz ya estaba creciendo para espantar los pájaros. Y uno parecía loco haciendo bulla y haciendo para que los pajaritos se comieran el arroz cuando ya estaba retoñando. Pero eso no es nada. Cuando ya el arroz estaba, que dura como unos 3 meses, que ya estaba de recoger, allá usábamos algo que quizás son términos bien de campo, que algunos quizás no van a entender. Es algo que dicen como una hoz, pero allá le dicen una cegueta, le decían, no sé por qué, pero así le decían. Tenía una forma, un cuchillo, pero redondeado. Y eso era para cortar el arroz, cuando no había máquinas todavía. Y eso eran tareas, y era a mano que se cortaba. Y eso se iba tirando en una lona, que incluso la lona, mi mamá hacía esa lona.
Esas lonas azules que tapan los carros, no era de esa, la hacían de saco. De esos sacos, los mismos sacos que usaban para el abono, lo abrían y lo tejían y hacían como una lona grande. Ahí iban tirando el arroz, tirando el arroz. Y cuando ya había una cantidad que parecía como una pirámide, entonces a eso buscábamos palos y empezaban a darle palos como locos a esa pirámide de arroz hasta que soltaba todo el arroz abajo de la lona. Y una de las cosas que no se me olvida es que la picazón le duraba como una semana. Porque las espigas soltaban algo que se le metía en el cuerpo a uno. Y eso no había manera de cómo se bañaba usted. Eso era una semana de picazón. Pero eso era algo ya normal para nosotros. Ya el cuerpo de nosotros estaba como inmune a eso. Eso era uno de los procesos. Pero no tanto eso, cuando ya estaba el arroz que se recogía lo que quedaba, entonces había que cernirlo, no sé si ustedes, para apartar la basura del arroz. Y luego que ya el arroz estaba separado de lo que era la paja, entonces nosotros, parece raro, pero yo viví esto. Mi hermanita y yo, ese arroz, llevábamos a la casa y había un pilón. Personas que saben lo que es un pilón aquí. Era algo grande y se echaba ahí y con dos cosas empezaban a majar todos los días para cocinar a las 12. Y te va a preguntar, pero ¿de qué año usted? Sí, yo sé que, pero no es de la hora de la de hielo, nada de eso, pero yo viví eso. Y nosotros, y si no hacíamos eso, no íbamos a comer. Eso era, teníamos que majarlo, porque en ese tiempo, donde yo me crié, le estoy hablando de campo, donde la casa, su vecino, era a 1 o 2 millas. Era campo. Y teníamos que hacer eso todos los días antes de comer. Y entonces venir, lo que le quiero decir es que era un proceso tremendo. Y esto solamente es uno de muchos. Incluso una vez, solamente para reflexión, mi mamá, como siempre, casi nos mudábamos para el campo. Mi papá hacía todo tipo de trabajo de campo y nosotros nos acostumbramos a la vida del campo y amábamos el campo. Para nosotros, como para algún adolescente ahora que comprarle un celular, un iPhone, es algo, lo que a nosotros nos gustaba era ver cuando una semilla era plantada y ya estaba retoñando. Eso era algo, era increíble lo que se sentía. Y entonces, todos los días íbamos a ver si ya había retoñado lo que se sembró. Y cuando veíamos que ya veía ese color verde tierno, oye, eso era una alegría. Entonces, nosotros era en el campo, era una vida de campo. Y yo me acuerdo que mi mamá no quería, porque estábamos lejos de la casa, y ella dijo, hoy vamos a cocinar en el campo. Y buscamos piedras y ahí yo aprendí, no sé si usted ha escuchado esto, pero yo aprendí de que un plástico, usted puede hervir agua, lo que sea, en un galón plástico. Se cortaba el galón plástico, se le echaba agua y no se quemaba. Y ahí servían. No sé si han escuchado esto, pero esto es así. En un galón plástico se cortaba, echara agua y se plantaba en el fuego. No se quema, usted lo puede hacer, no se va a quemar. Mientras el agua está hirviendo, no se quema. Y todas esas cosas viví yo y aprendí muchísimas cosas. El caso es que mi mamá dijo, vamos también a cocinar carne. Y ya sabíamos que estábamos preparando la pierna para correr atrás de la gallina, porque cuando ella decía así, había que prepararse y calentar las piernas. Y cuando ella decía, ese de allá, ella con su pito, con lo que sea, venían todas. Pero era casi incontable la cantidad. Y decía, aquel que está allá. Oye, y empezábamos mi hermanita y yo atrás de esa gallina hasta que la agarrábamos. El caso es que cuando, yo me acuerdo que eso es increíble, era una gallina bien grande y fuerte, y como ella le echaba maíz para poder agarrarla, entonces cuando mi mamá, y ni le voy a decir cómo mi mamá mataba, porque mi mamá mató era un gallo, Cindy, bien grande. Como estaba fresco, todavía tenía el maíz en el buche.
el buche, no sé si saben lo que es el buche, pero digo, son términos bien campesinos. El caso es que estaba lleno, donde la gallina guarda el alimento, todavía estaba fresco. Mi hermanita y yo estábamos tan como obsesionados con la siembra que cogimos todo y lo sembramos. Con todo y buche, sembramos el maíz. Y usted no va a creer que nosotros todos los días estaban esperando a ver si salía. Y un día yo vi que estaba retoñado y yo, no puede ser. Lo sembramos con todo y el buche y así nació una mata de maíz. La más linda en todo eso. Eso yo dije, esto es increíble. Y no se me olvida eso. Y todo eso es para darle una idea de el proceso de muchas cosas. Yo no solamente cosas que tengan que ver como frutos, enciendo. Mi esposa, yo le dije, yo en el campo, yo enciendo cosas de campo, lo hice todo. Y yo aprendí bastante con mi papá. Y esto es simplemente para que tengan una idea de qué significa el proceso de algo. El proceso desde siembra hasta llegar a dar fruto es un proceso, no es tan fácil. Yo no quería acostarme con picazón todos los días después de apalear ese arroz. Era el proceso. Para que esa comida, ese arroz esté en la mesa, estuviera en la mesa a las 12, había que pasar por todo eso. Esto es un proceso igual. El proceso del fruto del Espíritu Santo en el creyente es así mismo. Por eso anteriormente se predicaban en la iglesia de que una persona viene y es cristiana, ya es santo. O sea, que tenía que ser al otro día, no podía, tenía que dejar todo y era santo desde ese momento. Eso no funciona así. El único que nació así, con ese carácter perfecto, fue Jesucristo. Por el caso de nosotros, tiene que ser desarrollado. ¿Y de qué manera? En un proceso. Cuando cuando un árbol está creciendo, o sea, y olvídese de ir a Home Depot y comprar una mata que ya está grande. Ese no es el proceso. Alguien ya hizo ese proceso por usted. Pero el proceso de siembra, desde que nace hasta que ese árbol dé fruto, es un proceso bien largo y puede tomar tiempo dependiendo qué tipo sea el árbol. Así mismo es el creyente. El creyente es un proceso. Pero el proceso, por largo que sea, al final tiene que dar fruto. ¿Por qué? Dos cosas. Jesús dijo, porque en esto se glorifica ¿quién? Mi Padre, en el fruto. Lamentablemente, Jesús no dijo, en los dones se glorifica mi Padre. En los talentos se glorifica mi Padre. Son buenos y necesarios para la iglesia y nosotros siempre hablamos de personas que saben, si usted canta, si usted hágalo saber porque son necesarios para la iglesia, para eso Dios lo dio. Pero cuando Jesús dijo, el fruto es necesario, ¿por qué? Primero dijo él, porque en esto se glorifica mi Padre. Tanto que hablamos de glorificar a Dios. ¿Cómo se glorifica a Dios? En lo que usted hace. Lamentablemente no solamente glorificar a Dios aquí en la iglesia, en todo lo que hagamos, en el trabajo, allá afuera, en la escuela, en donde sea, todo lo que hagamos debe glorificar a Dios. Porque eso es lo que dice la palabra. En el fruto se glorifica a mi Padre. Y lo segundo que Jesús dijo, que es algo también que quizás se ha sacado de contexto bastante, él dijo, yo lo he puesto para que vayan y den fruto. ¿Y para qué? Para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo se los dé. Pero hay una conexión implícita de que nunca queremos entender. Vayan y den fruto. Fruto, si permanecen en mí y mi palabra permanecen en usted, entonces pidan lo que quieran. Lo que pasa es que, por lo general, como cristianos, queremos primero las añadiduras. Empezamos al revés. Antes de buscar el reino, empezamos buscando las añadiduras. Así no funciona. Así no funciona. Y la Biblia está llena de enseñanzas que nos ayudan a entender cómo funciona lo del fruto, cómo funciona la espiritualidad, cómo el hombre tiene que dejarse llevar por Jesucristo. O sea,
depender de Él. Por eso dije al principio que cuando estaba estudiando para este mensaje y me estaba preparando para él, me di cuenta de muchas cosas. Porque a veces es fácil entender, bueno, yo dependo de para lo que hago. O sea, dependo de Dios para todo. Pero es más que eso. Depender de Él para incluso para las cosas que hacemos, que pensamos que son buenas, hasta para eso. Para cada cosa necesitamos estar conectados de Él. De lo contrario, no hay manera. Olvídese de ser cristiano, olvídese, si no hay conexión con Dios, si un cristiano no tiene una vida de oración, si no desarrolla una vida de oración, lamentablemente no lo vamos a lograr. Es que él dijo, es que tiene que estar conectado, es que eso es bien lógico. Es que usted corta una rama y olvídese que se va a secar, es mismo de que se va a secar. Incluso él dijo, bueno, por el que dé fruto, pues el Padre lo limpia para que siga dando fruto. O sea, esa es la idea principal de este mensaje. Estar conectado, permanecer, y permanecer es consistencia. Permanecer es quedarse quieto en un lugar. Permanecer es estarse ahí hasta que algo suceda, esperar en algo. Eso es permanecer en Dios. Pero a veces oramos un día, el otro no. Oramos un día, el otro no. Un día nos proponemos en el corazón, yo voy a desarrollar una vida de oración. Como cristiano, antes de yo trabajar, voy a ver si me acuesto tarde mirando Netflix y al otro día no hay para nada. Disculpen que diga Netflix, lo que pasa es que... Pero es la realidad, es la realidad. Y a veces no lo queremos decir, pero es la realidad. Y no es que está mal, yo no estoy diciendo que está mal, pero que como cristiano, incluso eso, lo que se dice aquí, yo siempre digo que no es para el que escucha solamente, eso es para mí también, eso es para todos. Como iglesia, aquí ninguno somos perfectos. Pero sí tenemos que buscar la perfección en Jesucristo a través del Espíritu Santo, a través de oración, a través de la lectura de la palabra, a través de la conexión diaria con Él. ¿Por qué? Porque si no sucede eso, nos vamos a confundir ahí con el mundo y cuando ven a ver, estamos ligados ahí y no se sabe ni lo que somos. Y lo que nos va a identificar a nosotros como cristianos y no cristianos es que el fruto. ¿Por qué dijo por su fruto qué? Eso es la realidad. O sea, aunque estemos ligados allá afuera, algo tiene que haber diferente. Aunque estemos ligados allá afuera, aunque en mi trabajo sean todos inconversos y yo cristiano, aunque sea lo que sea, algo debe haber de diferencia. Y no porque yo lo quiera hacer, sino porque esa diferencia tiene que nacer, tiene que estar en mí y flotar. Yo no sé si a alguien le ha pasado, pero personas que usted quizá esté hablando y le pregunta, ¿usted es cristiano? De repente le sale o van de alguna manera, se sienten confiados en pedirle un favor a usted. Por eso no se explica. Hay personas que, wow, pero no lo conoce, pero siente la conexión de hablar con usted, de acercarse a usted para un consejo, porque eso no depende de ti. Cuando eso está, el Espíritu Santo, Dios está en ti, eso sale solo. Dios le bendiga. Yo quiero quizá que por favor se pongan de pie y vamos a orar. Y le vamos a pedir a Dios que este mensaje de hoy, aunque quizá corto, siempre predico corto porque pienso que así se quedan más las cosas de aquí, pero a pedirle a Dios que este mensaje, lo que hemos aprendido hoy, podamos evaluar nuestras vidas y pensar de que todo lo que hacemos en nuestro día a día pueda depender de Dios y no de nosotros. No hay manera que podamos tener éxito como cristianos si no estamos conectados a la vida. No hay manera.